Hoy vamos a hablar de David Ricardo. David Ricardo es uno de los influyentes dentro de la corriente clásica, de los pioneros de la economía, quien brilló en el siglo XVIII. ¿Sí? Su origen es inglés, portugués, pero se desenvolvió en Inglaterra. Es influyente junto con Adam Smith y Thomas Malthus en la corriente clásica y es considerado pionero en la macroeconomía. Sus teorías hasta hoy en día son influyentes. Él apareció en la época, digamos, después del industrialismo, cuando empezaban a cultivarse las tierras, donde habían mercaderes, donde habían burgueses. Entonces surgía una nueva forma de pensar cómo se iba a acomodar esta nueva sociedad. Y bueno, uno de ellos es David Ricardo, quien hace sus teorías y planteamientos para poder acomodar esa sociedad que se vendría en ese tiempo. Dentro de sus teorías más influyentes, las que vamos a ver son de forma muy redactada, de una forma sencilla, la teoría del valor, la teoría de la ventaja comparativa y la teoría de la distribución. Teoría del valor. Bien, la teoría del valor de Ricardo toma en consideración dos elementos. Primero, el esfuerzo necesario para fabricar ese bien, es decir, si una persona para adquirir, por ejemplo, un mineral de un campo le llevaba varias horas, ese esfuerzo es valorable, digamos, va a estar representado en el precio, digamos. Y la segunda constante que toma es la referencia de escasez del bien, digamos. Hay una ley en economía que es la teoría de escasez. Mientras más escaso sea el bien, va a aumentar su valor. Bueno, a eso se refiere a que David Ricardo plantea de que si es más complicado adquirir una mercancía, mayor será su valor. Bien. La teoría de la ventaja comparativa. La teoría de la ventaja comparativa hace referencia al concepto de productividad en la economía, según la cual las naciones han de especializarse y exportar aquello que mejor saben hacer. También llama especializarse y exportar aquellos bienes o sectores que no son productivos con respecto a otras formas internas, es decir, que tienen cuentas en las características del país. Por dar un ejemplo, hay naciones que tienen prioridad, digamos, ya sea por suelo, por tierra, en ciertos tipos de productos de agrarios, digamos, mientras que otros en otra nación tienen otro privilegio en otros tipos de alimentos, digamos, que las tierras son diferentes. A eso se refería. Aparte, porque estamos en una época industrial, en una época donde recién se empezaba a cosechar la tierra, recién empezaban, digamos, las pequeñas galpones, no eran por decir fábricas, pero iban encaminando para eso. Entonces se empezó de esa forma, digamos, del modelo agrario, y de ahí se fue avanzando hasta lo que hoy conocemos como todo lo que es industrial, robótica y etcétera, digamos. En esos tiempos se trabajaba mucho la tierra, digamos. Entonces, para hacerlo sencillo, digamos, que ciertos lugares o naciones se deberían especializar y exportar aquellos que mejor saben hacer, digamos, ¿sí? A eso es la teoría de la ventaja comparativa. Bien, para la teoría de la distribución, para explicarlo de forma David Ricardo reside en que
fue uno de los primeros en utilizar este término, ¿sí? En tratar de explicar cómo se distribuían los ingresos de una sociedad. Entonces él pensaba de cómo iba a generar ese capital y cómo estaba distribuido. Para esto él lo dividía en tres sectores. El sector de los terratenientes, quienes obtenían su capital mediante la renta, o sea, los capitalistas que obtenían su capital mediante el capital, y los trabajadores que obtenían salario, ¿sí? Bueno, volvamos al primero. Los terratenientes, que ellos utilizaban la renta, o sea, alquilaban sus tierras, ¿sí? Y mientras la tierra sea más fértil, era una tierra que costaba más, digamos, que le dejaba más capital al terrateniente, ¿sí? Mientras que el capitalista era el encargado de contratar a los trabajadores, a la mano de obra, digamos, contratar los elementos, los galpones, donde se iban a cosechar, digamos, las herramientas necesarias y las condiciones, digamos, todo lo que tenía que ser necesario para poder cosechar, digamos, en esos momentos y trabajar en la tierra. Bien, de ahí obtenía su capital, digamos, el capitalista, de lo que cosechaba y lo que ponía a la venta, digamos. En parte de eso también tendría que pagar, digamos, el salario a los trabajadores. Con respecto a los trabajadores, David Ricardo sostenía que tenían que tener un mínimo salario, digamos. Con ese mínimo salario le alcanzaba para poder subsistir, digamos, o sea, para lo básico, para la comida, para la vivienda y para la vestimenta. Con eso le alcanzaba, digamos, no proponía salarios altos, ya que él pensaba que al tener salarios más altos, los trabajadores se iban a reproducir más y esto iba a dar, digamos, más competencia, digamos. Entonces iban a haber muchos trabajadores y por lo tanto iba a haber mucha competencia para poder trabajar, digamos, en las tierras, y eso no favorecía, digamos, ya que era limitado el trabajo en ese entonces. Bien, espero que con esto quede sencillo estas tres teorías de David Ricardo: la teoría del valor, la teoría de la ventaja comparativa y la teoría de la distribución, cómo estaba distribuido las riquezas. Y eso fue todo.